corales Acropora en Belice, resumen del artículo. La edad y la diversidad intraespecífica de las comunidades resilientes de Acropora en Belice. Por Adele Irving, Lisa Greer, Robert Hamston, Megan Devlin, Paul Cave, Haller Lechinsky, Carl Weird, Allen Curran y Liana Bounds. Los corales son animales coloniales, también conocidos como pólipos. Los pólipos son pequeños organismos autosuficientes de cuerpo blando y translúcidos, perteneciendo a la familia de las anémonas marinas y las medusas. Las colonias están constituidas por miles de pólipos que pueden llegar a formar arrecifes de tamaños enormes. Por otro lado, los corales son ecosistemas muy frágiles, puesto que son vulnerables ante el cambio climático y a la contaminación. Los corales pertenecen al reino Animalia filocenidaria y a la clase Anthozoa, aunque algunos de estos pertenecen a la clase Hydrozoa. Los arrecifes de coral profundos son los ecosistemas más sobresalientes que existen en los trópicos, y seguramente en todo el planeta. Al ser un ecosistema muy importante que solo abarca un 1% del fondo marino, le brindan un hábitat a más del 25% de las especies marinas, tanto animales como plantas. Algunas de las especies que los arrecifes albergan son pulpos, langostas, cangrejos, pargos, meros o algunas que se encuentran en peligro de extinción como los manatíes y las tortugas marinas. Los corales son muy importantes porque no solo les dan refugio, sino que también generan relaciones simbióticas junto con otras especies. Las poblaciones de corales, tanto profundas como las costeras, se encuentran en peligro de extinción por diferentes factores, como la acidificación del océano, el aumento en las temperaturas del mar, la pesca excesiva, los aumentos en el nivel del mar, la sedimentación y la eutrofización. Anatomía de un coral. Los pólipos tienen una estructura sencilla formada de dos capas de tejidos, y entre estas hay un material gelatinoso. También tienen células especializadas que les permiten extraer el carbonato de calcio que está disuelto en el agua de mar y depositarlo alrededor del pólipo, y así formar el exoesqueleto que les sirve de sostén. La estructura que nosotros observamos es el esqueleto externo que protege y cubre la superficie de este organismo, y los espectaculares colores son producto de unas microalgas llamadas zooxantelas que viven dentro del tejido del coral. El lugar donde se realizó el estudio del que habla el artículo es Belice. Este país se encuentra ubicado en el noreste de Centroamérica, limitando al norte con México y al suroeste con Guatemala. También cuenta con una limitación costera con el Mar Caribe. De esta zona se analizaron tres variaciones de especie de corales. La primera, Acropora cervicornis, la segunda, Acropora palmata y la tercera, el híbrido Acropora. Se estudiaron estas especies en esta zona debido a que allí hay una gran abundancia de los acropóridos. Específicamente, el estudio del que se habla en este artículo se realizó la toma de datos en Coral Gardens, Manatee Channel y Rocky Point. Las características estudiadas fueron cuatro. La primera de estas fue la diversidad genotípica de la acrópora, que es la variación entre individuos de una especie. La segunda es el modo de reproducción sexual versus asexual. La tercera, la edad estimada de las gérmenes de acrópora. La edad de los Acropora cervicornis oscila entre los 62 y los 409 años. La edad de los Acropora palmata oscila entre los 137 y los 561 años. Y por último, la edad del híbrido Acropora oscila entre los 156 y los 281 años. En la colonización hay un genet como un conjunto de clones genéticamente idénticas que son descendientes de un solo cigoto, y las colonias son componentes de un gen como ramets o clonar compañeros. Un método basado en la acumulación de mutaciones somáticas en organismos crónicos. Se realizó un muestreo en el que se recolectaron tejidos coralinos en los tres lugares anteriormente mencionados. En primer lugar está Coral Gardens, se recolectaron 60 tejidos de la Acropora cervicornis, 78 de la Acropora palmata y 48 del híbrido Acropora. En el Manatee Channel se recolectaron 20, 15 y 80 respectivamente. Finalmente, en Rocky Point se muestreó 32 del híbrido Acropora y las otras dos especies no fueron muestreadas. A continuación se pueden ver los resultados en las diferentes tablas. En la primera tabla se pueden ver los tamaños de muestra y la diversidad genotípica de las especies Acropora cervicornis, Acropora palmata y la muestra híbrida Acropora, en los tres sitios de estudio que son Coral Gardens, Manatee Channel y Rocky Point. La sigla N corresponde al número de colonias muestreadas, N sub G al número de genes únicos, N sub G sobre N, riqueza genotípica, G sub 0, diversidad genotípica observada, G sub 0 sobre G sub E es la diversidad genotípica, G sub E es la espera de diversidad genotípica y G sub 0 sobre N sub G es igual genotípica.
La segunda tabla muestra la edad mínima y edad máxima estimada en años de ginebras con al menos 5 ramets, que son las muestras clonadas, calculadas a partir de mutaciones somáticas. La sigla N es el número de ramets o muestras del genet único. En esta gráfica se compara la diversidad genotípica y la métrica de la igualdad calculada en el estudio. Muestra en 4 grupos el reclutamiento mayormente sexual, mayormente asexual y asexual de las 3 especies estudiadas. De la colección y análisis de 466 muestras, se determinó que los acropóridos en Belice eran en su mayoría clonales, con poco reclutamiento sexual. Aunque la diversidad genética fue baja, se encontró que tanto las ginebras más antiguas como las más recientes estaban representadas en los 3 taxones acropóridos en estos sitios. Además, estos datos sugieren que la colonización híbrida en algunos de estos sitios es anterior al colapso caribeño generalizado de la especie acropórea progenitora. La diversidad genotípica y la uniformidad de las poblaciones acropóridas en estos sitios de estudio fue baja en general, con la excepción de Acropora palmata y Cervicornis en el Manatee Channel, que exhibieron un grado relativamente alto de la diversidad y uniformidad genotípica. A partir de esta información se dedujo que hay un aporte mínimo de la reproducción sexual local o de poblaciones fuente aguas arriba para los 3 acropóridos del Caribe, en Coral Gardens y el híbrido Acropora en Manatee Channel y Rocky Point. Solo las muestras de Acropora palmata y Acropora cervicornis en el Manatee Channel indicaron en el estudio aportes sustantivos de la reproducción sexual. Este estudio sugiere que si bien Coral Gardens puede ser el sitio acroporídico existente más grande en el Caribe, esto puede no traducirse en un reclutamiento sexual exitoso aguas abajo. Solo la observación de los experimentos de desove y cruce de gametos en estos sitios proporcionaría información adicional sobre la producción de gametos en estos rodales. Estos sitios de estudio albergan poblaciones de acropóridos observadas en altas abundancias en un momento en que enfrentan una disminución en todo el Caribe. La diversidad genotípica de acropóridos en estos sitios de estudio fue relativamente baja, lo que considerado solo no es un buen augurio para el potencial de estas poblaciones para combatir el estrés ambiental futuro. Por lo tanto, solo quedan 2 conclusiones contradictorias. Las poblaciones tienen una baja diversidad genotípica por lo que son vulnerables a cambio ambiental, o las poblaciones tienen genes veteranos cuya aptitud pasada puede indicar que continuarán sobreviviendo en el futuro. Finalmente, en cualquier caso, estos sitios tienen el potencial de ser recursos valiosos para las especies acrópola, iniciativas de recuperación y deberían investigarse más a fondo. Esperamos que los métodos aplicados aquí puedan ser útiles para futuros estudios que apuntan a identificar sitios de prioridades de conservación.